Prólogo. La maestra de Fran, Rosemine, regresó del castillo. No se sentía cómoda allí todavía, ya que acababa de pasar de ser plebeya a hija adoptiva del archiduque, pero al volver a sus aposentos para disfrutar de un té, la ansiedad de su expresión se desvaneció al instante. Fran, que había servido el té, lo interpretó como que quería relajarse y por lo tanto dio un paso atrás. Entonces, Fran, ¿qué piensas de que consiga más asistentes? Rosemine preguntó de la nada. Fran forzó una ligera sonrisa mientras su mente se apresuraba a procesar la pregunta. Necesitaba averiguar lo que había llevado a Rosemine a preguntar esto antes de dar una respuesta, de lo contrario su joven maestra seguramente cargaría en una dirección ridícula como lo había hecho tantas veces en el pasado. Fran nunca olvidaría la vez que intentó tomar a cada huérfano como asistente solo para darles una excusa para dejar el orfanato. Lady Rosemine, ¿puedo preguntar de dónde viene esta pregunta? Fran respondió. Estaba hablando con Wilma, y mencionó que no tengo tantos asistentes como debería para alguien que sirva como capataz, directora del orfanato y la sumo obispa. Había asumido que era un número normal de asistentes para una sumo obispa, pero ahora me doy cuenta de que la carga de trabajo de todos es demasiado. Wilma tenía razón. Rosemine tenía 5 asistentes, pero como Nicola y Mónica estaban a menudo en la cocina ayudando a los cocineros, no estaban haciendo el trabajo adecuado de un asistente. Esto significaba que sus otros 3 ayudantes se encargaban de casi todo el trabajo, lo que era simplemente irrazonable. Pero Fran conocía las finanzas de Rosemine mejor que nadie, y había sido por su sugerencia que ella había tomado tanto a Nicola como a Mónica para reemplazar a Delia. No podía pedirle que se encargara de más asistentes además de eso. Hablé con Ferdinand para conseguir más asistentes también, continuó Rosemine. Fran se inclinó un poco hacia adelante. Ferdinand el sumo sacerdote era su antiguo maestro, pero como Fran seguía cumpliendo su orden de informar regularmente sobre Rosemine, no pudo evitar sentir que Ferdinand seguía siendo en parte su maestro. En ciertos momentos y lugares, incluso daba prioridad a las órdenes y opiniones de Ferdinand sobre las de Rosemine, sobre todo en lo que se refiere a asuntos relacionados con la lectura o la salud. ¿Qué dijo el sumo sacerdote?, preguntó Fran. Dijo que dependía de mí determinar si las cosas progresan sin problemas. Puedo aumentar mi número de asistentes si no lo están, pero de lo contrario no necesito hacerlo, respondió Rosemine. Pero con el dinero que estoy ganando, mi paga como sumo obispa, y la manutención que Karsted y Sylvester dan a Ferdinand por cuidarme a mi disposición, creo que deberíamos contratar más asistentes si crees que podemos manejarlo. Parece que estamos tan libres de problemas de dinero ahora que mi decisión aquí es suficiente para hacerlo. ¿Está de acuerdo en que deberíamos contratar más? Ahora que Fran sabía que tenía permiso de Ferdinand, podía finalmente relajarse y pensar en el asunto en cuestión. También aconsejaría aumentar el número de administradores de talleres, dijo. Gil dirige el taller en gran parte por sí mismo en este momento, pero a menudo tendrá que estar ausente del templo cuando establezcamos nuevos talleres como el de Hase. Con eso en mente, creo que necesitaremos al menos un sacerdote gris para dirigir el taller junto a él. El establecimiento de nuevos talleres siempre involucraría a la compañía Gilberta, y en los casos en que pidieran que se enviaran empleados del taller, Gil siempre sería seleccionado debido al tiempo que ha pasado con ellos. Y como la ubicación del taller en el edificio de los chicos dificultaba la gestión de las mujeres, Fran tendría que hacer todo el trabajo de Gil hasta su regreso. Realmente necesitaban con urgencia más asistentes masculinos. Bien. Le pediré a Gil y Lutz que seleccionen a uno de los sacerdotes grises del taller, respondió Rosemine. Después de todo, quien quiera que tome este puesto tendrá que trabajar bien con ellos. Ella había tomado el consejo de Fran sin pensarlo 2 veces y confiaba la selección del nuevo asistente a Gil y Lutz. Eso era inusual también en lo que respecta a Fran. Cuando se trataba de seleccionar nuevos asistentes, ella siempre había priorizado las opiniones de sus asistentes existentes sobre las suyas propias. Ferdinand, por otro lado, seleccionó a sus asistentes a través de una brutal meritocracia. Cada vez que necesitaba una nueva persona, se encargaba de 10 a la vez e inmediatamente apilaba trabajo sobre ellos. Desde allí,
Los enviaba de vuelta al orfanato uno por uno en el momento en que determinaba que no eran lo suficientemente buenos. Pero con eso decidido, ¿cómo seleccionaremos al nuevo asistente para el orfanato? Rosamine preguntó. No habrá necesidad. Le confiaste el orfanato a Wilma, para que pudiera seguir viviendo allí y cuidar de los niños pequeños que habían sido abandonados en el sótano sin cuidadoras grises de doncella del santuario. Pero, para empezar, no es normal que el orfanato tenga un administrador así. Si tienes varios asistentes allí trabajando como administradores, el próximo director del orfanato seguramente tendrá problemas cuando te retires, explicó Fran. Ferdinand había dicho que Rosamine continuaría involucrada en el negocio del templo hasta que llegara a la mayoría de edad. Era difícil imaginar que los huérfanos continuaran recibiendo cuidados tan minuciosos cuando esto sucediera, ya que el próximo director del orfanato probablemente no estaría dispuesto a contratar a varios asistentes, solo para administrarlos. Era cierto que Rosamine había traído muchos cambios al orfanato, pero nadie quería llegar a un punto en el que su sucesor fuera incapaz de hacer su trabajo. La explicación de Fran hizo que Rosamine aplaudiera para darse cuenta. Ahora que lo mencionas, tomé a Wilma como asistente por mis propias razones, y la puse a cargo del orfanato por mi cuenta. Aparentemente había olvidado las circunstancias en las que Wilma fue contratada, probablemente porque estaba haciendo un buen trabajo administrando el orfanato. ¿Qué hay de mis deberes de sumo obispa, entonces? Rosamine continuó. Creo que necesitamos más ayuda allí que en cualquier otro lugar. Si pudieras tomar a alguien que ya es capaz, como los asistentes del sumo obispo, entonces eso sería muy apreciado. Pero no tenemos necesidad de un asistente no entrenado que debe ser educado. Mónica es muy inteligente y trabajadora, y podemos preocuparnos por contratar nuevos asistentes aprendices una vez que esté completamente entrenada, respondió Fran honestamente. Apreció que Rosamine estaba tratando de disminuir su carga de trabajo, pero sus manos ya estaban lo suficientemente llenas entrenando a Mónica y Nicola. Rosamine dio una pequeña y decepcionante sonrisa. Y aquí esperaba disminuir su carga de trabajo un poco, Fran. Pero Fran se alegró de que su maestra se preocupara lo suficiente como para intentarlo. Mientras se llenaba de alegría que fluía de su corazón, pensó en el estado actual de los aposentos de la sumo obispa y por qué el entrenamiento de los dos nuevos reclutas no iba tan bien. Encontró una respuesta inmediata: era simplemente el hecho de que Mónica y Nicola pasaban tanto tiempo en la cocina, que no era un lugar donde se suponía que los asistentes estuvieran. Lo que Rosamine necesitaba no eran nuevos asistentes para sus aposentos de sumo obispa, sino nuevos cocineros. ¿Lady Rosamine podría contratar nuevos cocineros? Fran preguntó. Lo que solía ser hecho por Hugo, Todd y ella ahora solo lo hace ella, lo cual es un poco irrazonable. Además, Mónica y Nicola están cocinando mientras tú estás ausente, pero eso no es lo que los asistentes de trabajo deberían hacer. Sería una ayuda considerable si contrataras cocineros que pudieran permanecer en el templo cuando te vayas al castillo. Mónica y Nicola habían sido contratados como asistentes para ayudar a ella mientras Rosamine estaba atrapada en el templo durante el invierno, así que habían seguido trabajando en la cocina por costumbre. Pero si hacer esto causaba problemas en su trabajo de ayudantes, entonces no tenía sentido tomarlas como ayudantes. Como Fran señaló que, Rosamine acunó su cabeza, dándose cuenta de que la cocina no era el trabajo de un asistente. Hacía todo lo posible para actuar como un noble, pero sus emociones eran tan transparentes a veces que era evidente lo vulnerable que todavía era. Fran podía ver a Brigitte mover sutilmente su cabeza a un lado, para pretender no ver a Rosamine claramente actuando como una plebeya. Damuel también se dio cuenta de esto, y como sabía que Rosamine era de origen plebeyo, rápidamente habló con Brigitte para desviar su atención. Fran, le pediré a Beno que nos envíe nuevos cocineros de nuevo para que podamos entrenarlos para el restaurante. Italiano también. Eso debería resolver este problema, dijo Rosamine, ya que su fachada de noble había regresado cuando levantó la cabeza. Fran esperaba que se recuperara rápidamente, y fue porque ya estaba tan consciente de sus defectos que no le informó groseramente del error. Eso nos dará más cocineros, pero Nicola realmente disfruta trabajando en la cocina, ¿no? Rosamine preguntó.
Tengo la sensación de que es donde ella será más feliz, así que, en lugar de dejarla, creo que sería mejor si le permitimos seguir ayudando en la cocina y simplemente entrenar a otro asistente en su lugar. Ningún otro noble en Erenfest permitiría que su aprendiz ayudara en la cocina, no importa cuánto lo disfruten. Pero el brillo en los ojos dorados de Rozemine dejó claro que ya había llegado a una conclusión, y en última instancia, le correspondía a ella decidir qué trabajo dar a sus asistentes. Le confiaré esa decisión a usted, Lady Rozemine. En ese caso, iré al taller. Me gustaría pedirle a Lud y Gil que seleccionen al nuevo asistente. Así que Fran envió a Mónica al taller para informarles de su visita, antes de llevar a Rozemine allí junto a su caballero guardián, Damuel. Hacía cada vez más frío cuando el otoño llegaba a su fin, pero debido a toda la gente, el taller era mucho más cálido que las salas del templo. Todo el mundo estaba trabajando para terminar el último lote de papel del año, hasta el punto de que sus manos se estaban poniendo rojas. Lady Rozemine, dijeron Gil y Luz, corriendo al verla. Rozemine comenzó a explicar la necesidad de contratar a otro asistente para dirigir el taller. Fran no pudo evitar sonreír, pudo ver que ella elegía sus palabras cuidadosamente para asegurarse de que Gil no sintiera que su posición estaba siendo amenazada. Su maestra seguía siendo la misma en el fondo, incluso después de ser adoptado por el archiduque. Gil, tengo la intención de hacer más talleres en el futuro como estamos haciendo en Hase. Cada vez que lo haga, tendrás que dejar el templo, ¿no es así? Me gustaría que los dos me recomendaran un sacerdote gris al que se sientan cómodos confiando el taller. Necesitarán ser capaces de hacer negocios con la compañía Gilberta, así que lo ideal sería que fuera alguien con quien se llevara bien. ¿Se le ocurre a alguien? Los dos chicos miraron alrededor del taller pensando, antes de llegar cada uno a sus propias conclusiones y sugerir nombres. Fritz o Bartz debería funcionar, sugirió Lutz. Nolte o Fritz podrían manejarlo si puedo hacer una sugerencia, dijo Gil. Ambos habían incluido a Fritz en la lista, así que Fran pensó en lo que sabía de él. Era un sacerdote gris que había servido anteriormente como asistente del sacerdote azul Sigza antes de regresar a la sociedad noble. Sigza había sido un maestro especialmente egocéntrico y por esa razón, Fran pensó una vez que Fritz debía tener una personalidad sumamente paciente. La experiencia de Fritz como antiguo asistente también significaba que conocía los modales adecuados, por lo que podría trabajar tanto en el taller como en los aposentos de la sumo obispa. Lady Rozemine, creo que sería prudente tomar a Fritz como asistente, dijo Fran. Y por eso decidió tomar a Fritz como asistente para que ayude a dirigir el taller una vez que sus aposentos hayan sido preparados, mientras que Nicola seguirá ayudando a los cocineros, dijo Fran, informando a Ferdinand en los aposentos de su sumo sacerdote como siempre lo hizo. Lady Rozemine también hablará con la compañía Gilberta sobre la posibilidad de recibir nuevos cocineros para ser entrenados. Fran notó el tic de cejas de Ferdinand al oír que Rozemine deseaba seguir dejando a Nicola trabajar en la cocina. Pero Fran continuó a pesar de todo. Había sido entrenado para dar prioridad a la finalización de sus informes sobre todo lo demás. Me parece desagradable que haga que un aprendiz de asistente haga un trabajo tan humilde. No está planeando comprarla como cocinera y trasladarla a los cuartos de los sirvientes, ¿verdad? Creo que tiene la intención de permitir que Nicola siga haciendo de cocinera mientras se le acomoda como ayudante. Sin embargo, no creo que haya ningún problema con esto. Así como Lady Christine hizo que sus asistentes se centraran en el trabajo artístico como las actuaciones musicales. Y la composición es plausible aunque mucho más raro que un asistente haga el trabajo de cocinero por diversión, dijo Fran en su defensa. Ferdinand levantó una ceja por sorpresa. Parece que Rozemine ha envenenado mucho tu mente, dijo en un tono sinceramente preocupado. Fran miró sus manos. No era algo de lo que fuera muy consciente, pero sin duda estaba siendo influenciado por Rozemine en más de un sentido. No podía permanecer inalterado desde los días en que había servido a Ferdinand. A pesar de todo, por lo que puedo decir, la carga sobre ti ha sido bastante significativa desde hace algún tiempo, continuó Ferdinand. Si necesitas la ayuda, puedo transferirte a uno de mis asistentes.
Aprecio mucho la oferta, sumo sacerdote, pero eso al final solo aumentaría tu propia carga, respondió Fran, rechazando el amable gesto. Ferdinand sacudió la cabeza. Tengo más margen de maniobra que de costumbre ahora que tengo menos trabajo que hacer en el castillo. De hecho, ahora tengo suficiente tiempo para entrenar a nuevos asistentes junto a Camfer y Frietak, así que harías bien en instruir a Rozemine para que solicite uno de los míos. Este margen de maniobra extra fue enteramente gracias a Rozemine, así que Fran encontró reconfortante que Ferdinand decidiera usarlo por su bien. Y mientras Fran continuaba felizmente meditando sobre esto, la frente de Ferdinand se arrugó en una ligera sonrisa. Tanto tú como Rozemine solo se preocupan por los demás, Fran. Me pregunto si el sirviente se parece al maestro. Lady Rozemine me dijo una vez lo mismo antes, dijo Fran, recordando la vez que lo había llamado un trabajador serio y terco como Ferdinand. Escuchar eso hizo que Ferdinand hiciera una mueca visible. Cuando Fran le había servido, tan claras muestras de emoción habían sido extremadamente raras para él. Parece que no soy el único que tiene la mente envenenada por Lady Rozemine.